y compartiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Y a veces nosotros precisamos que alguien nos muestre lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Porque a veces no podemos ver. De hecho, la mayor parte de las veces no podemos ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero sin embargo viene alguien y te dice, mira, Dios está trabajando en ti. En parte tienes que descansar en eso. De que Dios está al control de tu vida. Dios está al control de nuestra vida. Tienes que saberlo eso. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿te parece? Todos sabemos que orar es hablar con Dios. Y es más que eso. Orar tiene que ver con conectarse a una fuente. Si nosotros no oramos, no nos conectamos a esa fuente y nos desenfocamos. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque el Señor dice, es necesario que oren para que no entréis en tentación. Tenemos que orar para no entrar en tentación. Como estamos orados, nos vamos a sentir cada vez más fuertes. Es así. Pero cuando no oramos, nos sentimos cada vez más débiles. Quiero darte en esta noche una palabra de ánimo. Que respires profundo y digas, Señor, yo sé que tú estás aquí. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? Esa lucecita me tranquila un poco, pero está bueno. El sol. No, no es tranquila, yo tengo los ojos un poco borrosos, los tengo un poco borrosos a todos. De la gana. Bueno, les quiero compartir algo breve. No sé si se acuerdan, qué bueno que se cara ahí, a la que compartimos el dinero. ¿Cuánto? El martes pasado, para los que estuvimos compartiendo del profeta Samuel, para que se conoce la historia, y de había un sacerdote que se llamaba Eli, que me voy a parar porque siento que algunos de atrás no me ven. Disculpen que me siento, no me siento porque me quiero sentar, ¿sí? Pero me gusta sentarme también porque estoy cansado. Todo el día hoy estuvimos haciendo un poquito de fuerza en el laburo. Pero bueno, había un sacerdote que ministraba la presencia de Dios, que oraba por la gente, que estaba a servicio del pueblo, y llegó un momento que se empezó a corromper. Empezó a tener poca visión, empezó a no entender a Dios, a no escuchar a Dios. Y empezó a escasear, dice en ese tiempo, la palabra de Dios. Dice que en ese tiempo no había visión, no había dirección, no escuchaban a Dios. Y Dios puso en ese lugar un muchacho chiquitito ahí que empezó a crecer, que se llamaba Samuel. Una señora lo había tenido cuando nació y lo entregó a este sacerdote para que lo criara, para que ese niño que crecía en ese templo, ese niño que crecía, sirviera a Dios. Y ese niño que empezó a crecer, que se llamaba Samuel, era un profeta, que está bueno que lean. Si les gusta leer, lean primera, segunda de Samuel, están buenísimos. Este niño que empezó a crecer ya apartado para Dios, ya con una naturaleza totalmente apartada para servirlo a Él. Y lo contrario de este sacerdote que ya estaba grande, que era el que ofrecía y hacía las cosas para Dios, Providencia, llegó una galletita acá rodando, la estoy ganando.
se empezó a corromper, empezó a quedar viejo y perdió la sensibilidad, la visión y no dejó de escuchar a Dios. Y entonces, este niño que empezó a crecer, dentro de ese lugar, en ese templo, Dios le empezó a hablar a su corazón. Una noche empezó a decir, Samuel, Samuel, y él no escuchaba, no sabía que era Dios que le estaba hablando. No lo podía entender porque nunca había escuchado literalmente la voz de Dios. Nunca había escuchado ni había visto la presencia de Dios. No se distraigan el directorio. Y cuando ya no había palabras, cuando ya no se escuchaba a Dios, ¿Dios qué hizo? Empezó a llamar a este muchacho que se llamaba Samuel. ¿Para qué? Y aquí es lo que voy a entrar y voy a tratar de hacerlo más breve. Este sacerdote estaba sin visión, sin sentir, sin escuchar a Dios. Ya había cumplido una etapa, por así decirlo. Ya no podía seguir sirviendo, porque no había en él algo que pudiera servir al pueblo, porque no había un gobierno de Dios en su vida. Él ya no estaba en una comunión con Dios. Y Dios llamó a este pequeño para decirle algo a este sacerdote. Lo que Dios agarró y dijo, Samuel, despierta, ven que te tengo que decir algo. Dice que Samuel se despertó, fue al lugar y le dijo, mira, Elí, el sacerdote ese, va a morir. Se corrompió, dejó que el pueblo y sus hijos hicieran cualquier cosa y no hay redención para él. No hay redención, no hay con qué perdonarlo, no hay sacrificio ni ofrenda que puedan hacer, ni puedan hacer para que él va a morir. Y esto a mí me suena mucho en mi vida, porque Dios en mí empezó a despertar, igual que todos hemos recibido al Señor, ¿verdad? Todos, creo que al menos lo hemos confesado. Al menos hemos experimentado un poco de Él en nosotros. Creo que ninguno de nosotros puede negar a Cristo, porque así sea pequeña la experiencia, todos hemos tenido una experiencia con el Señor. Y el que no la ha tenido, quizás estamos como Samuel. Dios hablándonos, no supimos escuchar su voz y no supimos entender que era Él llamándonos. Pero veo que en mí recibí al Señor y empecé a conocerlo, o a tratar de conocerlo, y empecé a funcionar en esta vida, y hay algo que se apoderó de mí, y fue mi propio gobierno. Y empecé a ser un sacerdote o un hijo de Dios, digamos así, un ministro de costumbres, de ritos, de tareas, y me empecé a perder la visión, empecé a envejecerme, por así decirlo. Voy a leer para los que les gusta leer. 1 Samuel 3 voy a leer. Ahora voy a leer. Pero el propósito de Dios en esto, y que puedo ver, es que Dios desea sacar ese hombre que ya no tiene visión. Pasó lo mismo en el campamento con Aarón. Voy a explicar esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando Dios no está gobernando la vida de este sacerdote, cuando Dios no está gobernando mi alma, cuando Dios no es el que gobierna y me dirige a hacer lo que tengo que hacer, empiezo a corromperme y empiezo a ser permisivo con pequeñas cosas que me llevan a la corrupción y me llevan a no tener la palabra de Dios en mi vida, a no tener una dirección y por ende marchar a la muerte, a sentirme vivo pero muerto, a no tener una esperanza, a no tener una paz. Cuando Cristo no está gobernando mi vida, empiezo a operar según lo que yo entiendo o lo que yo pienso. Pasó lo mismo cuando Moisés dejó a Aarón, su hermano, para los que conocen la historia. Había un hombre que se llamaba Moisés, que era el que lideraba el pueblo, el que guiaba al pueblo, el que le hacía comer, el que intercedía, el que hablaba con Dios para bendecir al pueblo. Y ese Moisés por un momento tuvo que salir del campamento. Y cuando él salió, quedó ¿quién? El sacerdote, Aarón. Y cuando Moisés no estaba, la presencia de él no estaba en el medio del pueblo, Aarón, ¿qué pasó? Para los que conocen, se corrompió. Los del pueblo le dijeron, hácenos un becerro, hácenos alguien que podamos entender de que este fue Dios. Hicieron una imagen, empezaron a adorar a la imagen y terminaron en cualquiera.
Y cuando nosotros no gobierna la vida de Cristo, sucede más o menos esto. Empiezo a moverme creyendo que le estoy ofrendando algo a Dios y empiezo a vivir en costumbres, en una cultura eclesiástica, en una cultura de cristianos, pero sin la vida de cristianos, en una cultura que se mueve por un patrón que conoció una vez, cuando tuve una pequeña visión, se formó un operar en mí y sigo moviéndome en ese operar. Pero la verdad es que no hay una transformación. No siento a Dios. En el fondo de mi corazón me pongo a analizar y no siento a Dios. No veo una dirección. Y esto es porque el que tiene que reinar dentro de mí no está reinando. Bueno, en el versículo dice de Samuel, es lo que le estaba diciendo recién, lo que Dios le dijo a Samuel sobre él, de que este sacerdote ya no servía, iba a morir, y unos versículos después cayó y murió desnucado. No pudo servir más a Dios, no de esa manera, no sin visión, no sin comunión. Y tú puedes decir, bueno, pero yo no soy pastor, yo no soy ministro, yo no sirvo en la iglesia, porque esto no es para mí. Ser un ministro de Dios no tiene que ver con una posición o un lugar dentro de la iglesia. Ser un ministro de Dios tiene que ver con servir dentro de tu casa. Ser un ministro de Dios tiene que ver con servir la presencia de Dios en tu propia familia. Tiene que ver con una vida, no con una tarea. Este sacerdocio que tiene que ser espiritual en nosotros no habla de asignaciones ni de tareas eclesiásticas. No tiene que ver con que hagamos un campamento o el día del niño o hagamos una reunión el martes. Tiene que ver con lo que sirvo en la mesa para que mi familia coma. Este sacerdote presentaba ofrendas y hacía que el pueblo tuviera comunión con Dios. Y entiendo de que esto cae esta demanda sobre mí. ¿Qué le estoy sirviendo yo en la mesa para que coma mi esposa y mi hija? ¿O qué está sirviendo mi esposa para que yo coma? Porque esto no se trata de hombres o de mujeres, se trata de que todos recibimos la vida que tiene que ministrar una comida en nuestro hogar. Una comida que no se ve, pero que sí alimenta nuestro corazón. Y que esta comida puede producir vida, si viene de un hombre gobernado por Dios, o puede producir muerte, miedo, temor, pánico, inseguridad, un montón de cosas. Al menos esto sucede en mi vida. Y la intención de Dios es que este sacerdote de costumbre, de cultura, de creencia, desaparezca. Pero no para dejar un hueco, sino para establecer un rey, que es lo que sucedía en esta historia de Samuel. Este Samuel, cuando se levantó este profeta en el medio del templo, quitó a este sacerdote, profetizó de que iba a morir, le dijo lo que iba a suceder y sucedió. Pero un poquito más adelante, este mismo establece un nuevo rey. Samuel. Se estableció un rey, Saúl. Y este rey le pasó lo mismo. Empezó a mirar por él, empezó a perder la comunión con Dios, desobedeció y también murió. Entonces murió el sacerdote y murió este rey. Y Samuel, este hombre espiritual, veía que sucedían estas cosas, pero él sabía el propósito de Dios, que era establecer un nuevo rey espiritual para que reinara, y más adelante sí establecer un sacerdote espiritual, que sí tuviera comunión con Dios primeramente, y después poder servir un alimento que produce vida. Voy a leer un poquito porque no me quiero ir por las ramas. Yo al menos me doy cuenta de una cosa, de que si en mi vida no gobierna Dios, todo lo que sirvo, todo lo que ofrezco, la mayor parte de las veces no tiene nada que ver con Dios. No produce vida. Aunque tiene color a vida o olor a vida, pero no produce vida. No puede producir la carne, espíritu. No hay manera. Por eso Dios establece esta historia que está hermosa, de que Dios quita un sacerdote natural que perdió la visión, perdió la comunión, quita un rey que
empezar para sí, acomodar su vida, pintar un poco la casa, arreglar ciertas cosas y vivir tranquilo. Pero si no hay un rey espiritual en nosotros, nunca va a haber entrega. ¿Por qué? Porque un sacerdote natural o un rey, si yo mismo estoy gobernando, nunca va a haber demanda de ofrenda. A ver si se entiende. Si Cristo no gobierna nuestros corazones, nunca vamos a sentir la demanda de ofrenda, de entregar. ¿Saben una de las características mías que me doy cuenta que el Señor me ha mostrado? ¿Por qué no entrego? ¿Por qué no ofrendo? Y no estoy hablando de dinero. Nosotros no, cuando hablamos de ofrenda, hablamos de entregar el corazón. Para los que venían por primera vez, que hay por ahí alguien sentado. Pero yo me doy cuenta de la falta de entrega de mi manera de pensar, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi pensar cómo es la obra de Dios. Porque no está el verdadero sacerdote espiritual y el verdadero rey espiritual, David, gobernando mi corazón. Entonces no tengo que ofrendar nada, porque no hay una demanda dentro de mí. Y cuando este rey no está gobernando, empiezo a dejar de entregar. Es como verme en el espejo y digo, Señor, no te veo ahí. Porque realmente ni siquiera, llega un momento que ya ni siquiera siento la demanda de entregar algo. No sé si se entiende. Sí. Creo que lo que estoy viviendo está bien. Claro. Creo que lo que estoy viviendo no está nada mal. Parece que Dios no tiene ningún problema conmigo. Parece que voy en el camino correcto, o más o menos. Y no siento el peso de su voluntad operando en mi corazón, demandándome todo lo natural dentro de mí que está contaminado, que no puede producir vida. Y entonces Dios levanta a alguien, como decía el pastor en la reunión en la casa del Toto, levanta ese profeta dentro de nosotros, el Espíritu del Señor, que empieza a decirle a él, mira, el Señor me mostró algo, y es que vas a caer, porque fuiste permisivo, porque te corrompiste, y la carne no puede heredar el reino de Dios. Ay, me maté. Perdonen, es que tengo la boca un poco trancada y estoy lleno de saliva seca. Y empecé a sentir lo que el pastor predicaba el viernes o el domingo. Bueno, no importa el día, pero predicaba algo que tiene que ver con esto. Empecé a sentir ese profeta. ¿Y cómo lo pensás? No empecé, disculpe. Ahora sí, Rosay. Lo empecé a sentir en una convicción de entrega. Empecé a sentirlo en que esta galletita no la tendría que comer, porque estaba caída ahí, y capaz que era de la niña. Y yo antes venía a comerla y de repente empecé a sentir una voz que me decía, en esta bobada, arrepiéntete, devuelve la galletita, no seas aburriento. Y la empecé a sentir. Y entonces empiezo y estoy empezando a sentir cada vez más esta voz que habla ahí. Y empiezo a entender que es este Samuel de la historia, que se levanta y que Dios pone su espíritu en nosotros para empezar a demandar lo que debo entregar. ¿Pero para qué? Para Él tomar el gobierno. Porque cuando Dios empieza a tomar el gobierno de nuestra vida, empieza a haber una demanda. No significa que haya una entrega, porque yo necesito entregar lo que el Señor me demanda. No es lo mismo ofrendar que entregar. Yo digo no, porque yo le ofrendé al Señor o yo le ofrecí al Señor. Cuando yo ofrendo o cuando yo quiero entregarle al Señor, o sea, cuando yo le quiero ofrecer algo, es lo que yo le quiero entregar. Lo que yo le quiero ofrecer, lo que yo le quiero dar a Él. Pero cuando Él me manda, tiene que ser una entrega. Y no significa que sea lo que yo quiero perder. No quiero entreverarlo, pero la idea de Dios de levantar este profeta dentro de nosotros es para abrir camino a un rey. Es el que endereza la senda en nuestro corazón, como Juan hizo con Jesús. Él era el que la abría y la anunciaba la venida y dijo, arrepiéntanse, que viene el Hijo de Dios, el Cordero Inmolado. Y este Samuel hizo lo mismo.
le abrió un paso, quitó un sacerdote natural, quitó un rey natural, quitó el gobierno de mi vida para establecer este David en nuestro corazón. Establecer un hombre que traía una espada y traía un gobernar nuestra propia vida. Él empezó a gobernar el pueblo, quitando todo lo que no tenía que ver con Dios. Y empezó a ver vida, empezó a ver comunión. Otra vez el pueblo, otra vez empecé a escuchar a Dios. Otra vez empecé a entregar pequeñas cosas y empecé a sentir una voz en mi corazón, una convicción. Y entonces me empecé a dar cuenta de que esa voz que habla, ese profeta que habla dentro de mí, empieza a abrir el corazón para dejar que un rey se establezca. Porque si Cristo no gobierna nuestra vida, no habrá entrega. Y lo peor que me ha pasado es ya no sentir la demanda. Porque llega un momento que dejas de sentir lo que Dios requiere de ti. Y empiezas a vivir una vida de costumbres, de cultura eclesiástica, de compartir con los hermanos. Pero eso no tiene que ver con vivir a Cristo realmente, entregándolo todo. Sin un rey espiritual gobernando no habrá demanda de sacrificios para el sacerdote, no habrá entrega. Voy a leer, sí lo voy a leer. Primera de Samuel 8:6. Dice así: el pueblo vio que las otras naciones tenían rey, ellos no tenían rey. Es como que si Uruguay no tuviera un presidente. Entonces empezamos a decir todo, ponernos un presidente porque Argentina tiene presidente, Brasil tiene presidente, y el presidente gobierna el país y le va bien. Y ellos dicen lo mismo, todos tienen rey, nosotros no tenemos un rey. Solo tenemos a Dios que nos habla a veces. Bueno. Y entonces ellos pidieron un rey. Dios quería gobernarlos a ellos, para llevarlos al camino de la vida. Porque sabía qué es lo que el pueblo necesitaba. El rey no sabía lo que necesitaba, pero él sí sabía, porque él era el creador. Y ellos le pidieron un rey. Y dijeron así: pero no ha agradado a Samuel, al profeta, esta palabra, que ellos le pidieron un rey. Dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y dijo Dios a Samuel: Dios dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta ahora, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, el pueblo quería un rey, ya estoy terminando realmente, no tengo más nada para leer. El pueblo quería tener un rey que simplemente los guiara, que peleara por ellos no pelear, que peleara por ellos, que hubiera un sacerdote que intercediera por ellos, pero ellos no tenían que entregar mucho, solamente alguna cosita. Y Dios le dijo así, le dijo a Samuel: tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Y yo veo esto en mi corazón, realmente lo puedo ver. No estoy afín de que Dios reine en mi vida. No estoy afín. Y lo peor es que ni siquiera pido un rey a Dios. Yo me pongo como rey. Yo empiezo a gobernar mi vida pensando lo que debería hacer o buscando una verdad, encontrar una verdad que califique con lo que yo quiero ofrendar, con lo que yo quiero entregar y nada más hasta ahí. No me pidas más, Señor. Entonces ponme un rey, que alguien me gobierne, que yo mismo me gobierne. Y a veces tener una comodidad. Y Dios sabía esto. ¿Y sabe lo que le dijo? Ok, le dijo a Samuel. Ok, le dijo al Espíritu. ¿Saben una cosa? Déjalo que ellos gobiernen su propia vida. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Déjalo. Deja que Facundo reine sobre su propia vida. Pero avísales de esto, como él dijo. Avísale lo que el rey hará sobre ellos. Y
si lo puedes leer, dice: el rey se apoderará de sus diezmos y sus ofrendas, y se apoderará, tomará gobierno de todas sus cosas y los usará y terminará arruinado. Y Dios avisa el resultado de nuestra voluntad, el resultado del deseo de nuestro corazón. Créeme que Dios nos avisa por medio de su palabra, por medio de su voz, por medio del profeta que está en nuestro corazón, el resultado de mi propia voluntad. No nos avisa, ya lo vivimos anteriormente, ya lo experimentamos. Yo al menos hablo por mí mismo, yo experimenté lo que es el gobierno de mi propia vida. Y el gobierno de mi propia vida es seguir los deseos de mi corazón. Pero lo más raro es que no tiene nada que ver con la luz, tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con la perversión, tiene que ver con el robo, tiene que ver con un montón de cosas. Con que la soberbia me empiece a gobernar y no me deje ver. Con que la frialdad empiece a gobernar mi corazón y mi cuerpo un poco de lado. Todo eso empieza a ser este rey si gobierna mi vida y no es el Señor. Entonces Dios le dice: avísales. No te han desechado a ti, Samuel. Y yo veo desechando a estos dos. A Samuel primeramente que nada. Cuando el Espíritu me empieza a hablar y a constreñirme y a decirme: eso no. Eso no. Esto sí. Es por acá, es por allá. Y lo empiezo a desechar. No lo quiero escuchar más. Y desechar esta voz es desechar a Dios mismo. Porque es lo que le dijo Dios a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, no quieren que yo gobierne sobre ellos. Yo que los saqué de la tierra de Egipto, cuando ellos experimentaron, yo que te saqué de todos los vicios, que te saqué de toda la perversión, que te saqué de la oscuridad que había en ti, que te saqué de la falta de amor, de la falta de comprensión, que te saqué de la depresión, que te saqué de ese Egipto que vivías. Ahora me desechas, porque te saqué de ahí, ahora no estás ahí, estás un poco mejor. Pero lamentablemente, Facundo, te volviste un hombre de costumbres, un hombre que sigue ciertas doctrinas que están buenas porque hablan de luz, pero la luz no habita en mi corazón, porque si gobernara mi corazón sería totalmente diferente. Y Dios nos avisa por medio de este profeta que se levanta en contra de nosotros a anunciarnos cuál será el resultado de si un rey que no sea Cristo gobierna nuestro corazón. Dile que todo lo que tiene que ver con la oscuridad se apoderará de ellos. Y bueno, a mí esto al menos me ha golpeado un poco fuerte, porque veo cada día cómo desecho a Dios. A veces decimos: no, yo no niego a Cristo, o yo no niego a Dios, Él es poderoso, Él es fiel, pero lo niego cuando empiezo a decir: no gobiernes sobre mí, no quiero. Cállate, Samuel, cállate, profeta que estás ahí adentro, cállate, déjame hacer mi voluntad. Déjame desarrollarme un poco más en la vida. Después me entrego. Déjame algunos logros. Déjame conseguir mi empresa. Déjame conseguir la mujer, el hombre. Déjame conseguir la familia. Después arreglamos las cuentas. Ese es el yo. No estoy hablando por nadie. Realmente, me pueden ver aquí predicando, pero puedo hacer lo que estoy viviendo. Y Dios nos avisa por medio de este profeta lo que va a suceder. Voy a repetir esto otra vez. Ahora pues, oye su voz, mas protesta, o sea, avísales solamente y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y este rey que se gobernó sobre ellos, ¿sabes quién fue? Saúl, el que Dios tuvo que matar más adelante, o sea, dejó que muriera. Saúl empezó a usar el pueblo para pelear, para formar un reino, todo para su propio nombre, todo para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Y bueno, yo les comparto esto porque realmente
no veo transformación en mi vida muchas veces. No podemos ver. Y digo no podemos ver porque esto no sucede a todos. No sucede a mí solo. Esto no sucede a todos. Y cuando empiezo a ver estos frutos que no tienen que ver con Cristo, que empieza a haber un desorden, que empieza a incrementarse, cuando no empiezo a entender qué es lo que sucede, es porque hay un sacerdote natural de costumbres, porque ya conozco a Cristo desde que nací, o me crié dentro de una iglesia y me volví un sacerdote, un ministro de costumbres, ajeno de la vida de Dios, totalmente insensible, encendiéndome mis propios deseos. Y eso es el resultado de no ser gobernado por Él. Y Dios nos avisa. Y yo siento esto en mi vida como un aviso todos los días. Y es lo que he estado pensando, por eso te lo comparto. Y una de las cosas que el pastor también lo mencionó cuando estaba hablando de la ofrenda, lo tenía anotado aquí abajo antes de que pasara y me pareció tremendo. Que el gobierno de Dios en mi vida se nota no por lo que le ofrezco, sino por lo que entrego. Porque trato de ofrecer un montón de cosas a Dios, pero no tienen que ver con gobierno, simplemente con ofrecerle ciertas cosas. Y entregarle de la vida a Dios tiene que ver con entregar mi gobierno. Bueno, no tengo más nada para compartirles, pero solamente que meditemos en esto. Y les dejo también esto, como una carga, que se pueda alojar ahí en el corazón. Dios nos avisa cuál es el resultado de nuestra voluntad. Dios nos avisa cuál es el resultado de seguir los deseos de mi corazón. Y muchas veces tienen que ver con estar dentro de la iglesia y seguir la costumbre, o pensar cómo opera Dios. Pero no tiene que ver a veces con estar escuchando a Dios. Bueno, no quiero aburrir a nadie, si se quieren poner de pie. Voy a orar por la palabra. O mejor dicho, lo que le damos al Señor por ahí es algo que viene de la carne, pero no es la demanda. La demanda es la ofrenda. La ofrenda es lo que demanda el Señor a nosotros. Es fácil darle cosas al Señor, pero no es fácil darle lo que Él pide. Ahí está la diferencia. Darle algo al Señor, muchos de nosotros vamos a decir: yo te di esto, te di mi tiempo, puse mi camioneta, puse un montón. Sí, seguramente vamos a hablar de cosas naturales, pero el Señor te dice: mira, todo eso te lo cambio, te da un cambio, te dice el Señor. No me des nada de lo que tú quieras darme, dame una cosa de lo que yo puedo pedir. Dame, hijo mío, tu corazón. Quédate con tu camioneta, quédate con todas tus cosas y dame tu corazón. Quizás ¿por qué no me dijiste antes que lo que precisaba hacer el corazón? ¿Pueden parar este luz, por favor? Bienvenido, amigo. Bienvenido. El Señor está hablando hace por lo menos un buen tiempo sobre ese profeta que está parado en nuestros corazones, hablando y declarando que viene el Rey, abriendo camino para ese reinado. Yo te invito a que nos entreguemos, ¿sí? Y hablando con Jason a mediodía, no sé quiénes estuvieron en la reunión a mediodía, quiénes se pudieron conectar, algunos sé que sí, otros sé que no. Y una de las cosas que hablábamos era del
éxodo voluntario. Cuando estábamos en Egipto, estábamos siendo esclavos de un faraón que no podíamos con él. Allí cuando estábamos en plena esclavitud no podíamos con él, no podíamos ir a hablar con él y presentar nuestras quejas o nuestra situación, porque simplemente éramos esclavos, teníamos que aguantar callados la boca. Y el Señor, por medio de ese Cordero, nos da la libertad, redime, nos da la oportunidad de salir por una puerta manchada con sangre del Cordero, por una cruz que podemos atravesarla y salir a otro lado. Salir a ese desierto y libre, absolutamente libre de la garra del faraón, libre de Satanás, libre de los demonios, libre de todas las porquerías, libre de esa esclavitud, que nosotros no podíamos soltarla, no podíamos ser libres de allí. Como decía Facundo recién, me sacó de acá, me sacó de allá, y nombramos un montón de cosas de las cuales fuimos libres cuando lo conocimos a Él. Él nos libertó porque nosotros no podíamos liberarnos. Él tuvo que levantar a un Moisés, Él tuvo que levantar a un profeta, Él tuvo que levantar a alguien, un precursor, alguien que nos guíe, que nos diga, es por allí. Él estaba atento al gemido de su pueblo. Dice que llegó a los oídos de Él el dolor que había en su pueblo por la esclavitud que estaba padeciendo su pueblo, su hijo. Y Él nos libertó. Pero dice que con mano fuerte nos libertó, nos sacó a ese desierto. Y después nos metimos en Babilonia. Y en Babilonia no teníamos un faraón. Salimos de ser esclavos de un faraón para ser esclavos de nosotros mismos. Ya no está Satanás gobernando nuestra vida. Tranquilo. Ahora estás tú. Ya no está el faraón. Voy a hacerme paso, Ahora estás tú. Es preferible el faraón. Es preferible el faraón que no podíamos vencer a tener la oportunidad de poder vencer a nosotros mismos y no querer. Ahora puedes vencer. Amén. El tema es que ahora capaz que no queremos. Amén. Yo te invito esta noche, vamos a orar al Señor un minuto. Dice el Señor, mira, pongo frente a ti dos caminos. Tienes la oportunidad esta noche de elegir. Es la primera vez que vengo. Antes no podías elegir. Había un faraón que no te dejaba elegir. Simplemente obedecías. Y el Señor te hizo libre y te dijo, bueno, ahora eres libre. Ahora puedes elegir. Está bien, elegimos Babilonia. Pero el Señor te dice, mira, también. Ahora me puedes oír. Ahora estás en un desierto que no tiene un rey visible. Ahora estás en un desierto que no tiene un faraón que gobierna tu vida y que te destroza. No tienes un faraón que se come como ese presidente que decía Facu, ¿no? Que se queda con todas tus cosas, que te aplica una ley y tú tienes que cumplirla. El Señor te dice, ahora me dice libre, pero para que me oigas a mí. Amén. Para que yo pueda gobernar tu vida. Ya no tienes un faraón que corre detrás de ti. Ya no tienes a uno que te está pegando latigazos para que cumpla su voluntad. Ahora eres libre para cumplir mi voluntad.
perdonas. Porque no le dice gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida. Gracias porque hay un profeta parado enfrente de mi corazón, hablando y declarando libertad y sanidad para mi alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Decide. Pongo frente a ti dos caminos, pero el Señor te dice: yo te animo a que escojas el camino de bien, porque ese camino que has escogido para ti es un camino de vida, pero al final tiene muerte.